estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, solo en ti. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad eres tú, el que gobierna por su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Jesús, gracias sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, solo en ti. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, yeah. Tu vida diste ahí, ahora libre soy, solo en ti. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Gracias, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy, solo en ti. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Has hecho esta obra maravillosa en nuestras vidas. Has perdonado toda nuestra iniquidad, Señor. Nos has acercado hacia el Padre por medio de tu sacrificio, Jesús. Te adoramos por esa maravillosa obra, por el sacrificio tan grande que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Eres nuestro refugio, Jesús.
fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, y como un escudo me cubres a mí. Y eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Y eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá siempre, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, y como un escudo me cubres a mí. Y eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. La respuesta solo eres tú, y eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Y eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, y eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, Jesús. Eres nuestra respuesta, Señor. Eres mi confianza y eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, y eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, Jesús. Eres nuestra respuesta, Señor. Tú eres nuestro escudo. ¿A quién más podemos ir, Señor Jesús? ¿En quién más podemos encontrar el refugio? Solo en tu presencia, Señor. Eres tú, Jesús, nuestra confianza. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres nuestra fuerza,
eres tú, Señor. Tú renuevas, Señor. Renuevas nuestras fuerzas. Solo en tu presencia, Señor. En tu hermosa presencia, Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de mi Cristo Jesús. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Jesús. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, Señor. Y aquí permaneceré a los pies de mi Cristo, mi Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de mi Cristo.
solo ante ti, Señor. Permanecemos, Señor, en tu presencia, en tu hermosa presencia, Jesús. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¿Cuántos quieren que la mente refleje la gloria de Dios? Nosotros tenemos que tener la mente transformada. Incluso en Romanos capítulo 12 habla de tener una mente que está transformada por la gloria de Dios. Y ese puede ser que se toque una persona nueva en Cristo Jesús, porque es un proceso de la transformación, pero es algo que pase desde el principio. Pero no solamente es por los nuevos en Cristo. Para mantener la mente pura, nosotros, aún los maduros en Cristo, tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos nosotros la obligación de mantenernos en la presencia de Dios para que su presencia siga limpiando y que tengamos nosotros la capacidad de obedecer lo que Él nos dice. Pablo incluso en 2 Corintios capítulo 10 y verso 5 habla de la responsabilidad de cada creyente tomar como cautivo cada pensamiento. Nosotros somos los que controlan la mente, las cosas que pensamos. No es que un día Dios va a estar llegando, el Espíritu Santo llegando y decir, ya, no tienes mente, eres un robot y yo voy a tomar todo el control de tu mente. No, cada creyente tiene la capacidad y la necesidad de tomar su mente y formar la forma en que está pasando, está pensando. La elección nos toca a todos nosotros. Entonces vamos a ir al texto y como siempre el texto sale de la lectura que habíamos hecho durante la semana. Si no estás ya con la lectura diaria, estamos como una iglesia, siempre año tras año leímos toda la Biblia. Y lo que pasa es que mando en forma de WhatsApp o también puede ser de correo electrónico, si es la preferencia, a la lectura que corresponde al día siguiente. Y de esta forma todos los días estamos en comunicación y todos los días estamos orando unos textos. Y siempre la predicación del domingo, pues no debería de ser siempre, porque a lo mejor nuestro hermano Abdiel el domingo que viene no va a usar ese texto. Pero cuando su servidor está predicando, siempre tengo placer de usar los textos que nos tocaba durante la semana pasada. Y estuvimos leyendo ese libro de Filipenses. En Filipenses capítulo 4 y verso 2 vamos a estar leyendo y dice, ruego a Evodia y también a Sítique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a esas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz del Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideran bien todo lo verdadero,
todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Aquí tenemos la historia de este texto y vamos a estar analizando. Aquí en la primera parte del texto, Pablo quiere que dos mujeres, dos de los miembros de la iglesia, se pongan de acuerdo. Y esa voy a analizar un poquito. Yo sé que va a sorprenderles a ustedes, pero a veces incluso en la misma iglesia hay gente quien está con un desacuerdo. Yo sé que es sorprendente, pero tiene un conflicto entre un parte y otro. Por la gloria de Dios, no estoy consciente de una de esas cosas ahorita, pero a veces en cuando esas cosas se pasan. Y lo que pasa en unos lugares, he notado, es que cuando unos dos tienen pleito, luego una persona llega escuchando la condición de la historia y se toma su lugar. Está respaldando a esa persona y pronto puede incluso causar división en toda la iglesia. La mitad de la iglesia es a pro de esa persona y la otra mitad es en favor de esa persona y comienza a causar un problema. Tengo que decirles unas cosas. La división o decir un problema es importante a Pablo, pero no tan importante como imaginamos. Primera cosa, necesitamos entender que el libro de Filipenses tiene 4 capítulos. Aquí estamos en el cuarto. Si fue una iglesia y esa fue la cosa más importante, ese estuviera en el primer capítulo. Pero Pablo quiere que nosotros siempre tengamos como prioridad la obra de Dios. Que nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber ante Dios, la evangelización del mundo. Él no está diciendo, mira, ese es tanta de prioridad que vamos a estar hablando de este principio. No, al final, antes de terminar su carta, él está mencionando ese caso y ese caso estaba suficiente para decir, mira, estoy animándoles a ellas ponerse de acuerdo. Pero luego dice algo interesante, porque si yo regreso al texto, dice, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a esas mujeres. Fíjense, en toda parte anterior en el libro, Pablo está hablando a toda la iglesia. Pablo está usando el plural de segunda persona, es decir, a ustedes, a esas personas. Nosotros tenemos que reconocer algo. En ese texto, Pablo cambia y está hablando a una sola persona. No es ustedes, así no solamente a su fiel compañero. Incluso podemos nosotros hablar un poquito de esa. Cuando hablamos de esa iglesia, lo que Pablo está escribiendo y enviando su carta fue parte de su visita, su viaje misionera. Estaba plantando iglesias. Déjeme decir que si quiere analizar los viajes de Pablo, el lugar para analizar es el libro de Hechos. En Hechos habla pues en la primera parte, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, pero a partir del capítulo 8 enseguida está evangelizando a todo el mundo. Y luego en capítulo 10 habla de Dios apartando Bernabé y también Saulo, quien reconocemos nosotros como Pablo, para enviarles a un lugar. Y tenemos que entender que todo el libro de Hechos fue escrito por el mismo quien escribió el Evangelio de Lucas, en la misma persona. Incluso en el primer capítulo de Hechos menciona, en mi primer carta, él estaba escribiendo y podemos nosotros decir por eso que escribió el libro de Hechos un tal Lucas, el doctor Lucas. ¿Sí? Pero algo interesante pasa, porque Lucas nunca se mete en el ministerio, sino está documentando los viajes. Primero de Bernabé con Pablo y luego cuando se fue Pablo con Silas
Él estaba a su lado, documentando todo aspecto. Pero algo interesante pasa en el capítulo 17. Ese es precisamente cuando está en Filipo, ese ministerio, de repente se deja en capítulo 17 de mencionar Lucas como salimos a ese lugar, ministramos a ese lugar, viajábamos a ese lugar. En vez de usar nosotros, comienza a usar ellos. Y ellos se fueron de aquí hacia allá, etcétera, indicando que Lucas se quedó allá en la ciudad. A lo mejor para ubicar, para ayudar la estructura nueva de esa iglesia. No puedo yo declararles con certeza, solamente es la óptica de su servidor. Que ese fue Lucas, quien era el fiel compañero que está haciendo mención en Filipenses capítulo 4. Él dice a él que él debía estar ayudando a las mujeres. Eso es interesante a mí, porque lo que significa es que Pablo no está invitando a toda la iglesia a meterse en el problema. Él está invitando solamente el más maduro para hacer algo con ellas. Porque no debemos estar distraídos por un problema a otro. Como había mencionado, el propósito de esta predicación es que mantengamos la mente pura. Pero a veces tenemos gente, no es nuestro problema, pero la otra persona, su problema, y su problema es tan fuerte que nos comienza a afectar. Yo no sé si ustedes habían estado en un momento en cuando un amigo tiene problema y por eso no puede dormir en la noche. Una amiga tiene ese pleito y luego tiene rencor contra la persona quien había ofendido a esa persona y no fue hacia mí. Comienza a afectarnos a nosotros. Y Pablo, aquí en el texto que habíamos leído en capítulo 4 de Filipenses, está mencionando esos y que ellas debían ponerse de acuerdo con la ayuda del doctor Lucas, pero no está invitando a toda la iglesia a venir. Ellos están conscientes que tiene problema, esas dos damas. Pero ellos, lo demás de la iglesia, no están invitados a participar. Incluso en ese momento mismo, Pablo entra, después de hablar de un problema, un pleito, Pablo entra y usa esa palabra, alégrense. Siempre en el Señor dice, alégrense, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos en el Señor. Es interesante. En otras palabras, Pablo nos está animando de no meternos para ser intrometidos en un problema con otras personas, porque aun cuando Dios quiere que tengamos un acuerdo, que estamos viviendo en armonía, aunque es importante ese aspecto a Dios, no es tan importante como a veces nosotros pensamos. Siendo seres humanos, pensamos que lo mejor y lo más importante es que reconciliamos uno a otro, pero ante la vista de Dios, la cosa más importante es que todos afuera escuchan que Cristo les ama, que está evangelizando, que no es tan importante que estemos metiendo. Ese es un trabajo por un maduro, como en el caso de Pablo, Lucas, o si quiere decir otra persona, es otra persona, pero solamente fue una persona, fue singular, no toda la iglesia. Nosotros entonces tenemos que hacer una decisión fuerte cuando una persona está con problema, porque ese problema fácilmente nos puede afectar. Yo en mi vida he conocido varias personas quien da consejería, psicólogos, etcétera. Y sabe que es muy difícil encontrar un psicólogo feliz. ¿Sí o no? Es porque están siempre con problemas tras problemas y esos problemas de las otras personas comienzan a afectar, o a lo mejor debo decir infectar a su ser. Y es imposible que tenga ese gozo. Pero Pablo en el texto, él está hablando a la comunidad de Dios que deben alegrarse siempre en el Señor. Nosotros tenemos como obligación de hablar de su gran amor siempre. Pablo
forma inmediata, después de decir, hablar de ese problema, ese pleito entre las damas, de repente dice, alégrense. ¿Cuántos dicen? Pues habla de un problema. Si yo, por ejemplo, hoy, de verdad no es un problema, fue una decisión mutua. Pero no vamos a estar aquí con los pastores asociados a Jesús, su familia, etc. Y a decir eso, y sí había comentado, y luego digo, alégrense. Pues que está buscando lugar y está sin casa y está. ¿Cómo podemos nosotros alegrar? Pero eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué? Está con la idea de que no es mi problema. Mi problema es que todavía, pues disculpa, no tengo problema. Mi asunto es que Dios todavía es mi redentor. No importa si habíamos dormido bien anoche o no. Dios, Cristo, todavía nos ha redimido. La vida todavía está en Él. Él todavía tiene trabajo por nosotros. En medio de un problema, Pablo puede venir y decir, alégrense. No porque tenemos el problema, porque de verdad está Él diciendo, porque no es tu problema. El asunto es que a veces en la iglesia tenemos amor, y claro, tenemos que tener amor uno por otro. De esa forma Cristo dijo que podemos identificar quiénes son sus discípulos, los que tienen amor uno por otro. Y uno piensa, mira, ese significa amor, porque no puedo comer ni dormir, porque estoy con ese. No, disculpa. Pero mientras nosotros estamos metidos en el problema, estamos nosotros por resolver el problema. Pero cuando estamos gozosos y celebrando en la presencia de Dios, ¿qué significa? Que estamos dejando que Dios obra en el problema. Que no es mi problema. Yo no necesito pasar la noche sin dormir por un problema que presupuestamente voy a tener en la mañana. Jesús también habla de esa. Cuando uno va a ir ante juzgado, no debía estar preparando antemano lo que va a decir. ¿Cómo? Si está por pelear, va a estar en el tribunal, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Dice Jesús, porque en el momento el Espíritu va a darte, porque es un ministerio. No es un problema nuestro, es un problema de otras personas. Tenemos que entender muy bien qué es la forma de mantener la mente pura, santa ante Dios. Pablo obviamente aquí no está diciendo que los problemas no son importantes, pero a veces los problemas de otras personas nos distraigan de cumplir el propósito que Él nos está asignando. Él todavía quiere que la gente afuera sea evangelizada. Todavía está enviándonos a nosotros. Como mencioné en la semana pasada, nuestra paz es con Dios, no es con el mundo. A veces tratamos de aplacar a todos y estar en paz con todos. No es nuestra llamada. Nuestra llamada es de tener paz con Dios. Eso significa que estamos caminando en la obediencia. Dios puede resolver el problema. Unas personas se meten tanto en los problemas de otras personas que no pueden mantener su alegría ni paz en el Señor. Están inquietos de todo, pero Jesús nos dice, no se inquieten por nada. ¿Sí o no? Yo recuerdo, mi abuelita está con el Señor ahorita, pero en su vida se preocupaba por todo. Se inquietó siempre. Y yo recuerdo una vez, yo me acerqué, teniendo 17 años, por mucho. Dije, abuelita, ¿por qué te preocupes por tantas cosas? Y ella dice, mi hijo, es la forma que Dios me formó. Déjeme decir que no es cierto. Había dicho a ella, pero no me creía. Que es una decisión que había tomado. Preocuparse, inquietarse por todos los problemas, todas las cosas a su alrededor. Tenemos que tomar una decisión. Y en la decisión, Pablo nos está diciendo, toma la decisión de alegrarse, de tomar una posición de gozo, de festejar.
Unos dicen, claro, necesitamos preocuparnos por otras personas. Incluso si tenemos problemas entre la persona y yo. Déjeme leer. Incluso gente me dice, en Mateo 5, Jesús habla de esa. Dice en verso 23 a 24, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Unos leen eso y dicen, mira, la cosa más importante es reconciliarnos entonces, antes de estar en la presencia de Dios. Fíjense, tenemos que entender lo que Jesús está diciendo. Dice, si allí recuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, que habías pecado contra tu hermano. Es semejante a lo que Santiago nos dice en capítulo 5 y verso 16, pero por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjense que si yo voy a pedir perdón de una persona quien yo he pecado contra él y él no quiere aceptar, ¿qué debo hacer? Entonces Dios nunca me va a aceptar porque el propósito es la reconciliación. No, es de confesar pecados. Es lo que Jesús está diciendo. No es la prioridad la reconciliación entre nosotros, porque no estamos buscando la paz. Claro, vamos a vivir en paz cuando tenemos un solo propósito. Como siempre doy consejería matrimonial, yo les digo, mira, el problema no es entre el varón y la dama, pero una vez que las dos quieren acercarse más a Dios, también como es un triángulo, va a estar acercándose a la otra persona, con la misma visión, el mismo propósito de obedecer el plan, el orden de Dios. Entonces no va a tener esos pleitos. El gozo de la iglesia es estar en paz con Dios, con Dios. Por eso Jesús dice, deja ya la ofrenda. ¿Por qué? Porque queremos que nuestras oraciones lleguen a Dios. El propósito fue para reconciliarnos con la paz entre Dios. Caminamos en la obediencia, Cristo no nos dice que debemos siempre disminuir el evangelio. A veces tenemos un pleito. Puede ser que hay un evento global, un evento de toda la comunidad y juntamos con todas las iglesias para hacer algo. ¿Y saben lo que pasa? Cuando comienza a poner tantas iglesias, porque una iglesia tiene una doctrina y otra doctrina, etcétera, etcétera. Y luego dice, mira, no podemos hablar de eso, ni de ese, ni de ese, ni de otra cosa. ¿Y qué está pasando? Está disminuyendo el evangelio. ¿Saben ustedes que no tengo problema con otras iglesias? De verdad, yo cuento como un hermano muy fiel y gozo de su presencia, de su compañía, de hermano el pastor Raúl Frutos de la Iglesia Espíritu Santo, allá en Chapala. Pero ¿sabe? Que no significa que siempre necesitamos evangelizar y hacer todo junto, porque cada uno tiene su sabor. Nosotros somos diferentes. Mayra en su ministerio infantil a veces está ministrando en el mero sombra del templo de ellos, pero no es un pleito, porque ella tiene un sabor diferente, distinto de lo que ellos están haciendo. Ellos también quieren ministrar a los niños. Cuando estábamos en un lugar donde no tenemos uno para ministrar a los jóvenes, no mandamos a los jóvenes a ellos, no, porque tenemos un sabor. No es porque queremos separarnos, es porque queremos cumplir con nuestro deber ante Dios de propagar el evangelio. Por eso Pablo nos está invitando no meternos en el problema, sino Pablo nos dice que debía regocijar y luego dice las cosas que debemos pensar. Déjeme leer de nuevo lo que dice Pablo en ese. Dice
Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pablo dice, piensa en esas cosas. Fíjense que en la lista no fue el conflicto de esas damas. Acaba de mencionar que las damas tienen problema y luego dice, pero ustedes, lo demás de la iglesia, sigan glorificando a Dios. Siga entrenando la mente para pensar en las cosas puras. No se mete en los problemas de otras personas, porque ese solamente va a distraerles del propósito divino que tiene en él. Nosotros tenemos que mantener la paz con Dios, con Dios. Tenemos que poner en práctica lo que hemos visto y aprendido de Pablo en lo que dice enseguida en el texto. ¿Cómo fue la práctica de Pablo? Primero, eso significa que debemos mantener la paz en el corazón para con Dios. Pablo nunca se conformó a lo que fue el deseo de otras personas. Nunca. Él tenía como una prioridad mantener la paz en audiencia con Dios. Que nada ni nadie nos pare para hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo una vez que está allá en ese libro de Hechos, en cuando uno llega a Pablo diciendo, Pablo, no debes ir a Jerusalén, porque en Jerusalén va a estar ya atacado, cautivado, encarcelado y enviado a Roma y jamás vamos a verte. Profecía. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Por qué me estás rompiendo el corazón? No es un problema que no estoy listo. No quiero problemas. Solamente quiero obedecer el plan de Dios. Yo sé qué va a pasar, pero no estoy enfocado en esa. Estoy enfocado en cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué reconocemos? Un día vamos a rendir cuentas ante nuestro Dios. No acerca de otras personas, sino acerca de qué hemos hecho con Él. Si hemos caminado en la obediencia, si hemos entrenado la mente. Cuando digo que tenemos que rendir cuentas, no solamente creo yo que vamos a explicar cada acción, pero también cada pensamiento. Y va a llamarnos a ponernos en acuerdo de esa. ¿Por qué estabas tomando tanto tiempo pensando en ese problema cuando fue mi trabajo y tenías tu trabajo? Tenemos que poner en orden nuestra mente, que tengamos nosotros la mente pura. No podemos ser distraídos. El propósito del diablo a hacer problemas, causar división, estar en diferentes formas, siempre para distraer la iglesia, que no cumpla, porque sabe él que una vez que ese evangelio sea predicado en todo el mundo, cada nación, vendrá el fin. Esa fue la profecía de Jesús. Pero aquí estamos en el 2019 y hay más iglesias preocupados para reconciliar que para propagar el evangelio. No estoy diciendo que debemos buscar momento para ofender a otras personas. Estoy diciendo que cuando estamos en acuerdo con el plan de Dios, no importa esas otras cosas. Porque si ellos también quieren solamente que el mundo escuche la palabra de Dios, entonces no va a estar ofendido con nosotros. Nosotros tenemos que entender, Jesús también fue muy directo en su deseo de cumplir la voluntad de Dios. Estaba él marchándose hacia Jerusalén para ser crucificado. Cuando Pedro le llegó y le dijo, jamás va a pasar, tú no puedes. Fíjese en la respuesta. Mateo 16, verso 23 dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tengo dos cosas. Primero, Jesús aquí está diciendo, mi prioridad es el plan de Dios. Pero en hacer eso, está hablando de forma muy agresiva
a Pedro. ¿Cuántos pueden imaginar que Pedro fue ofendido de esa? Si Jesús llega a ti y dice, aléjate de mí, Satanás, indicándote, ¿cuántos van a estar? ¿Sí o no? Obviamente, Pedro fue ofendido. Pero ese evangelio no tiene registro de cuando Jesús regresó para pedir perdón. ¿Estoy explicándome? A veces nosotros nos preocupamos por cosas que no debemos, porque la prioridad es hacer su voluntad. Y Jesús lo dejó la palabra y Pedro tenía que aceptar. No, luego estaba Jesús en Getsemaní orando, Señor, pero si no quieres ese trago amargo, antes de hablar contigo, Señor, Padre Celestial, necesito ir y reconciliarme con Pedro. No estaba en esa. Porque es en caso de pecar. No fue la prioridad de mantener la paz. Jesús no dijo, Pedro, un día vas a entender mejor, pero por favor ayúdame. No. Él estaba diciendo, mira, Pedro, lo que estás haciendo ahorita me hace contemplar, desviar del plan de Dios. Y por eso es una obra demónica. Una obra de Satanás. Y se atacó de esa forma, muy directo. La iglesia tiene que ser tan directa, de meterse en solamente cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Podemos nosotros incluso ir al Antiguo Testamento. Tenemos la historia y el libro que refleja el nombre de Nehemías. Nehemías en un momento estaba como copero del rey. Y de repente estaba enterado de condición de la muralla, de los muros alrededor de Jerusalén. Se preocupó tanto por eso. ¿Por qué? Se inquietó tanto por eso porque fue la voluntad de Dios. Y ese le provocó presentar la petición ante el rey, quien le envió para reconstruir todo el muro de Jerusalén. Pero al llegar allá había gente quien quería parar el trabajo. Y esas personas estaban tratando de intimidarle, atacarle, desviarle. Y una vez, él incluso a responderles a ellos, porque ellos dicen, mira, vamos a reportar al rey que estás reconstruyendo esas murallas, no por su orden, sino porque quieres tú ser el rey de todos ellos y vas a estar en rebelión, amenazando. Y lo que él respondió es que pues ese todo es invención de su mente. Aquí tengo un parte de la respuesta. Dice en Nehemías 6:3, a ver, versos 3 a 4. Así que envié los mensajeros a decirles a los quienes estaban amenazándole, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpido. 4 veces me enviaron ese mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. En otras palabras, ellos estaban tratando de desviarle y él estaba diciendo, no voy a incluso poner atención, pensamiento en esas cosas, porque yo tengo solamente un trabajo, el trabajo que el Señor me ha asignado. Tenemos que entrenar la mente de obedecer lo que Dios nos está enviando a hacer, cumplir. Pablo no permitía que su mente fuera distraída de su propósito. Fíjense, en las cartas a Timoteo, tanto como Tito, está escrito a los líderes. Se llama cartas pastorales. Entonces aquí estamos en una de esas cartas pastoral. Está hablando a Tito para hacer distinción solamente. Ese es un líder. Y en versos 3, en capítulo 3 y versos 10 a 11 dice, al que causa divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Muchos piensan que el líder debía estar insistiendo para reconciliar, porque es su trabajo. No, Pablo dice al líder 2 veces
Y otra vez, es como en el caso con Lucas, fue enviado el líder, una persona fuerte. Dice, trate 2 veces y después evítalo. Porque si seguimos tratando de meternos en el problema, solamente estamos estorbando a Dios. Tomamos como nuestro trabajo, pero una vez que no estamos en la situación, no estamos en el problema, Dios les puede trabajar. Incluso dice, puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Evítalo, para que Dios haga su voluntad. Unos dicen, mira, ese no suena como amor. Pero creo que enseguida la iglesia olvide la dirección del amor. El amor es por Dios. El amor es por los quienes están perdiendo su vida cada día sin conocer a Cristo Jesús. Y Satanás quisiera distraernos, pensando que el trabajo principal es reconciliar esa y hacer esa y reparar esa. ¿Sabe? Les puedo decir algo muy triste. Hace años, cuando apenas estaba iniciando en el ministerio, una de las iglesias, la primera iglesia, que era un pastor asociado, acerqué al pastor y le pregunté, pastor, ¿cómo definirías tu trabajo aquí como un pastor? Y me respondió, mi trabajo es como bombero. Siempre hay fuego, incendios en toda parte de la iglesia y tengo que correr un parte a otro para apagar. Qué triste. Porque el trabajo de un pastor es capacitar a los santos por la obra. No ser distraídos con un problema tras otro problema. Nosotros tenemos solamente un Dios. Él puede ya cambiar todas esas otras situaciones. La cosa que nos toca es evangelizar, ser la voz que Él quiere que seamos. Por eso Pablo dice, ya 2 veces y luego evítalo. No te metes con él, no hablas con él, no pases tiempo pensando de esa persona. Es en la mano de Dios. Y enfócate en lo que es correcto. Pablo nos dice simplemente que no es nuestra responsabilidad esas personas. No tenemos que preocuparnos por ellos, no tenemos que confrontarles, no es nuestro trabajo. Él nos está asignando trabajo. Simplemente hacemos nuestra labor en Cristo y permitimos que Dios haga su trabajo. Yo sé que no es fácil mantener la mente pura cuando cada persona va a tener problemas. Cada uno podemos nosotros ser como mi abuelita. Es porque así Dios me hizo, me preocupo por todo. No, es una decisión. La forma de mantener la mente pura es, como Pablo dice, meditamos, contemplamos, consideramos todo lo puro, admirable, todo lo correcto y deja lo demás a Dios. Cuando tenemos un problema, es cierto que es difícil. Puede ser que en esa semana tiene que presentarse ante un juzgado. ¿Quién sabe? Y la tentación es que preocuparnos, contemplar, escribir bien, meditar, toda respuesta, medir. Pero Dios dice, mira, ese no es tu trabajo. Te voy a dar la palabra en el momento. Tu trabajo es evangelizar. Tu trabajo es ser mi discípulo. Tu trabajo es hacer la obra que fue asignado. Y yo creo que hoy debemos hacer un compromiso ante el Señor, hacernos con un pacto de mantener la alegría. Eso es lo que Pablo dice. En medio de un problema, mantener la alegría. Él insistió, dice, alégrense. En vez de ver el mundo que tenemos problemas por la cara,
debía estar confundidos, diciendo, yo sé que tienen problemas, ¿por qué tanto gozo? Enseguida yo me siento como necesito ir y hablar con los creyentes y decir, mira, ¿no tiene gozo? Sí, tengo gozo. Entonces informa bien la cara. Porque no hacemos un compromiso con el Señor hoy de mantener la alegría y no permitir que los problemas de los demás nos distraigan. Ese no significa que no somos personas de compasión, que no tenemos misericordia. Significa que tenemos aún más, porque entendemos que Dios puede hacer mucho más que nosotros en menos tiempo. Permitir que Dios sea Dios del problema y no estamos distraídos. El amor, la compasión nos va a motivar a estar afuera, en la tienda, en la calle, diciendo a todos que Cristo les ama, que Cristo fue crucificado por sus pecados, que Cristo es Señor de señores y quiere regalarle la vida eterna. Esa es nuestro trabajo. Inclina tu rostro conmigo.